Hola a todos. Hoy en Report Job vamos a hablar sobre cómo afrontar una entrevista de selección de personal. ¿Y en qué consiste? Bien, primero os citaremos cómo hacer una preparación personal, así como demostrar vuestros puntos fuertes y argumentar los débiles. También qué tipo de preguntas os pueden hacer a nivel personal y profesional. Y por último, unos cuantos consejos sobre las primeras impresiones, la imagen visual, cómo controlar la ansiedad y la imagen auditiva. Bien, para realizar una buena preparación personal es fundamental que hayáis enviado vuestro currículum y según lo que pida la empresa, hacer un estudio de las coincidencias y carencias con el perfil requerido. Así podéis demostrar vuestros puntos fuertes y argumentar los débiles. También intentar realizar algunas preguntas al entrevistador sobre la empresa o sobre el puesto al que vais a encargaros. Así también la imagen y la higiene es que es imprescindible, tanto como los complementos. En el caso de las mujeres, intentar no ir con muchos anillos o collares demasiado llamativos, ir arreglados pero sencillos. Ser puntuales y hacer un ejercicio también para controlar estos nervios. Este punto, tranquilos porque más adelante os daremos algunos consejos. Antes de acudir a una entrevista de trabajo, sería conveniente saber la actividad de la empresa a la que nos dirigimos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante porque se muestra un interés positivo por parte del candidato y además es cada vez más frecuente que en la entrevista, como en la dinámica de grupo, el entrevistador comente sobre ciertos aspectos de la empresa. Por eso, cuando la empresa os llama para tener una entrevista, es bueno saber el nombre, la dirección exacta, la fecha y la hora de la entrevista, así como también, como podéis ver, el nombre del entrevistador. Cuando os vayáis a dirigir a preguntar, a comentar que sois vosotros quien va a hacer la entrevista, decir siempre la persona. También qué tipo de productos y servicios o actividades que desarrolla la empresa. Y al historial y las tendencias de futuro, que es la política de empresa. ¿Qué política de empresa tiene? ¿Qué imagen pública da? ¿Y qué competencias? Después de haber realizado esta búsqueda, se ha de tener en cuenta el perfil que busca la empresa, ¿no? Es decir, como consejo, informaros en el anuncio donde habéis enviado vuestro currículum, si busca que tengáis idiomas, si tenéis conocimientos informáticos o qué aptitudes se requiere, ¿no? Y así hacer una reflexión de lo que podéis aportar y de lo que os piden. Por eso, con lo que tenéis que hacer un balance de vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles. Para muchos jóvenes, el inconveniente que hay es la frase no tengo experiencia profesional. Sin embargo, eso no debe de ser un inconveniente. Nuestro consejo para poder evitar este obstáculo, en el caso de estar estudiando, es alegar que mientras asimilas los conocimientos por medio de estos estudios, los pongas en práctica y en el caso de no tener estudios, intentas realizar tus habilidades, ¿no? Como puede ser, como veis en la parte derecha, de una forma de potenciarlo, indicar que tenéis muchas ganas de aprender, mostrar autosuperación y no tener malos hábitos. Por eso también como defensa es importante que tengáis una adquisición de habilidades técnicas y también de a lo mejor actividades voluntarias que hayáis hecho en algún momento. Por otra parte, ante el entrevistador es aconsejable realizar vuestros puntos fuertes y como veis os hemos marcado unos cuantos puntos que debéis tener en cuenta según vayáis realizando la entrevista, ¿no? Como que tenéis una alta capacidad de trabajo, motivación para trabajar o para aprender, que tenéis conocimientos recientes. Si sois recién titulados, pues bueno, podéis comentar un poco también qué tipo de asignaturas habéis hecho, ¿no? O qué conocimientos tecnológicos habéis utilizado o sabéis. Y sobre todo que tenéis una alta disponibilidad.
También, como demostración, pues bueno, podéis decir que según el esfuerzo a lo largo de la carrera, pues habéis tenido mejores notas, también que sabéis gestionar vuestro tiempo a la hora de estudiar, ¿no? Pues 40 minutos a lo mejor estáis estudiando, hacéis un descanso. Eso también hace que, bueno, ir explicando estas cosas, pues va viendo que vosotros también sois responsables y sabéis organizaros. Y también, bueno, que tenéis una alta motivación para aquellas faenas o una flexibilidad en adaptarse a las necesidades de la empresa, que a lo mejor sois recién titulados y como decíamos antes, pues tenéis conocimientos tecnológicos y pues sobre todo que una gran disponibilidad horaria y geográfica. Bien, después de haber hecho un estudio de los puntos fuertes y puntos débiles que tenéis, os vamos a mostrar algunos tipos de preguntas que os pueden hacer el entrevistador según pues vuestra vida personal, vuestra formación, preguntas sobre trabajos que hayáis tenido antes o preguntas sobre el puesto que vais a encargaros. Por eso, una de las preguntas personales que hemos querido remarcaros es, háblame de ti mismo. Bien, aquí intentar expresar vuestra valía sin ser modestos, ¿no? Procurar presentar los defectos de una forma positiva y como por ejemplo, pues bueno, que a lo mejor sois un poco lentos, depende que en realizar algunas actividades, pero porque queréis tener un buen resultado, ¿no? Otro punto importante es que dice aquí, explícame una situación en la que resolviste con éxito un problema. Bien. Aquí debéis de demostrar vuestra capacidad resolutiva de una manera convincente y sobre todo de forma positiva, ¿no? Si, por ejemplo, nunca habéis estado en una situación así, no os lo inventéis, por favor, es decir siempre la verdad. Otra pregunta también sería, pues, ¿qué has hecho mientras estabas desamparado? Bueno, aquí intentan focalizar el hecho de que, bueno, siempre habéis estado activos. En el caso de que, bueno, se valorará, pues, si os habéis seguido formando o realmente no teníais ninguna inquietud. Otra pregunta sería, ¿prefieres más trabajar individualmente o te gusta el trabajo en equipo? Bien. En esta pregunta os aconsejamos que, bueno, que hay que señalar que prefieres el trabajo en equipo, ¿no? Pero podéis decir también que también en el caso de que tuvieseis que trabajar solos, pues no tenéis ningún problema. Y por último, bueno, ¿tienes pareja? En algunos casos, depende qué situación vais a encargaros, os preguntan este tipo de preguntas también ya que sirve para desconcertar. O sea, es además de proporcionar información extra, supone una información sobre la disponibilidad que tienes para viajar, ¿no? Sabemos que este tipo de preguntas son muy íntimas, pero bueno, os aconsejamos que lo respondáis con total tranquilidad. También, según la formación, aquí podéis ver unas cuantas preguntas y una de ellas sería, ¿qué estudios tienes y si volverías a estudiar lo mismo? Bien, a veces el hecho de haber dejado una carrera a medias puede ser negativo, pero no hasta el punto de que nos contraten, tranquilos. Sin embargo, el hecho de decir que algo no es tu fuerte es difícil y hace que seas una persona que no te conformas con todo. También en relación a la empresa y al puesto de trabajo que vais a ejercer, os hemos puesto también dos preguntas que creemos que son muy importantes, ¿no? Una de ellas es ¿qué sabes sobre nuestra empresa? En esta pregunta, como os decíamos al principio, hay que ir a la entrevista bien informados y mostrando interés. Luego también otra de las preguntas que creemos que pueden ser relevantes a una entrevista de trabajo es sobre cuáles son tus pretensiones económicas. Bueno, en el caso de los jóvenes que realizan una primera entrevista y os hacen esta pregunta,
podéis decir que el dinero no es importante, pero que la mayor motivación es adquirir experiencia laboral, ¿no? Sin hablar de cifras, claro. Y bueno, en el caso de una persona que bueno ya haya trabajado, pues bueno, podéis comentar el último salario que teníais antes. Después de haberos dado algunos ejemplos sobre estas preguntas que os puede hacer el entrevistador, os vamos a dar también unos consejos y bueno, en primer lugar hablaremos sobre las primeras impresiones, ¿no? Cómo llegar puntualmente a la hora concertada, saludar correctamente, o sea, dando la mano con firmeza, pero sin demasiada efusión. No tutear a la persona que nos entrevista, a menos de que nos lo pidan explícitamente, ¿no? O no sentarse hasta que no nos lo indiquen. No invadir la mesa del entrevistador con objetos personales y sobre todo mostrar mucho interés, ¿vale? Tener una actitud positiva, escuchar activamente y no interrumpir ni adelantar las respuestas. También sobre la imagen visual. Bien, mantener contacto visual con el interlocutor sin que la mirada sea demasiado persistente o también ser cordial, procurar sonreír y mostrar naturalidad. Luego os hemos incluido algunos significados según nuestros gestos, como por ejemplo poner los codos sobre la mesa del entrevistador, indica una invasión del espacio. También sentarse en el extremo de la silla indica tensión y expancirse encima de ella muestra un poco de desinterés, ¿no? También los brazos cruzados son un signo de estar a la defensiva, sobre todo si se combina con las piernas cruzadas. Indica que nos sentimos agredidos o intimidados o incómodos. Por ejemplo, también la mirada huidiza o la mirada hacia abajo. Cuando el entrevistador nos mira a los ojos indica pues que estamos tímidos o falta de sinceridad. Y también al sudar mucho, enrojecerse, hacer bueno el temblor de la voz o de la mano, son signos de evidentes de falta de control emocional. Y por último, ocultar las manos es un gesto inconsciente que puede indicar querer ocultar algo. También, bueno, puede ser que sea porque nos da vergüenza enseñar nuestras uñas. Como penúltimo consejo, os vamos a hablar sobre el control de la ansiedad, ya que los nervios o la ansiedad es donde una reacción emocional natural delante de una situación que se vive como una amenaza. Una entrevista de trabajo es una situación nueva, desconocida y de lo que de su resultado depende tu futuro, ¿no? Por eso es habitual sentir inquietud y cierta ansiedad ante esta situación. Por ese motivo os hemos incluido algunas estrategias para controlar los nervios, como preparar la entrevista, es súper importante que hagáis esto. Luego también no tomar tranquilizantes ni estimulantes que puedan afectar a la capacidad de respuestas o reflejos. Llegar con tiempo al lugar de la entrevista, pero no hacerlo con demasiada antelación, pues el tiempo de espera pues puede incrementar el nivel de ansiedad también, ¿no? Por eso es conveniente llegar unos 10 minutos antes de la hora prevista y puede ser una buena opción. También poner en práctica alguna técnica sencilla de relajación, como una respiración profunda o visualización. Evitar la persistencia de pensamientos irracionales, ya que genera emociones desagradables y de malestar, como por ejemplo, seguro que no me van a coger, seguro que voy a contestar mal. O sea, no, evitar estos pensamientos, por favor. Otro punto es responder con tranquilidad, sin precipitarse, ¿sabéis? Pensar en lo que hay que decir y si hay algún aspecto que no ha quedado claro a lo largo de la entrevista, de verdad no dudes en preguntarlo. Y por último, y de verdad es súper importante, adoptar una actitud positiva. También hablaremos sobre la imagen auditiva, qué se dice y cómo se dice. En primer lugar, primero tenéis que tener en cuenta pues tener una voz firme y segura, no agresiva.
Hablar de forma tranquila, ni demasiado rápido ni demasiado lento. También es conveniente conocer el lenguaje profesional, ¿no? Y utilizar sin hacer ostentación. No responder con monosílabos, procurar dar respuestas completas, pero sin llegar a hacer un monólogo de más de 2 minutos. Construir las frases de manera lógica, evitar digresión y divulgaciones superfluas. Intentar también de huir de afirmaciones dogmáticas, es decir, yo siempre consigo lo que me propongo, o palabras malsonadas como o sea, vale, pues, eso intentar evitarlo. Luego también ante preguntas de tipo íntimo que no se quiera contestar, desviar la respuesta hacia otro terreno que dominamos y en el que nos sentimos más cómodos. Escuchar activamente las preguntas antes de responderlas, que esto nos aporta información de cómo es la persona que nos entrevista, ¿no? Y de cómo es la empresa donde aspiramos trabajar. Sin embargo, os hemos incluido además algunos consejos que serían convenientes que no utilicéis en una entrevista. En primer lugar, menospreciar ni ir suplicando, ya que genera una situación incómoda para nosotros, como para el entrevistador, que juega negativamente el hecho de alcanzar que nos contraten. Luego también hablar negativamente de la empresa donde se ha trabajado anteriormente, del lugar donde se ha estudiado, etc. No mantener la ética profesional, es decir, el hecho de aportar información confidencial de la empresa donde se ha estado trabajando. También adoptar actitud victimista, presentándose como una persona incomprendida o sin suerte. Eso no lo hagáis. No se trata de que seáis unos perdedores. Decir que lo que más interesa del trabajo es la retribución económica. Luego también el hecho de comentar que la intención es trabajar en la empresa hasta encontrar un trabajo mejor. Eso intentar no decirlo. O afirmar que se puede desarrollar cualquier tipo de trabajo. Y por último, el hecho de ocultar si se da el caso que se está trabajando. Ser sinceros, si estáis trabajando, no lo ocultéis. Por eso es muy importante nuestro tono de voz al dar una información sobre algo, el modo en que hablamos o la forma en que empleamos el timbre, volumen y el ritmo. Es más, la habilidad, la cortesía, las buenas maneras se expresan en el tono que empleamos al dirigirnos a los otros. Por eso también los tonos irónicos y sarcásticos o fríos y distantes no hacen más que decirle a quien nos entrevista que no eres alguien válido para su empresa. Por esta razón, de nada sirve pretender utilizar palabras como gracias o por favor, si el tono que la acompaña es desagradable. Y al fin y al cabo, lo fundamental es ser nosotros mismos y demostrar la mayor sinceridad a través de nuestro tono de voz. Pues para acabar este tutorial, como recomendación final después de haber realizado una entrevista, pues os aconsejamos que hagáis un resumen de la entrevista, tomando nota de todos esos detalles que habéis remarcado y también de los errores que posiblemente hayáis hecho, así para una próxima entrevista no volverlos a repetir. Acto seguido, tomar también nota de las preguntas que posiblemente os ha quedado pendiente y hacer un seguimiento de acuerdo con el que se ha pactado en el cierre de la entrevista. Y por último, enviar pues una carta de agradecimiento a la empresa siempre y cuando pues sea necesario. Esperamos que os haya servido este tutorial de cómo afrontar una entrevista de selección de personal. Muchas gracias por seguirnos en Report Job. Mi nombre es Laura Redondo y este trabajo junto con mis compañeros de este blog os deseamos que pronto consigáis trabajo. Muchas gracias.